El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Según cifras del ACNUR y la OIM, de Venezuela han emigrado un total de 5.643.665 personas, de las cuales un poco más de 1.700.000 permanecen en Colombia. Esto convierte a nuestro país en el primer receptor de migrantes venezolanos, los cuales, en muchos casos, buscan atravesar todo el territorio colombiano para llegar a otros países del sur, como lo son Ecuador y Chile. En Colombia, estos migrantes luchan por sobrevivir en muchos casos. Estatus migratorio irregular, precariedad laboral, desempleo, hacinamiento, entre otros, son algunos de los fenómenos socioeconómicos en los que se ven inscritos los migrantes al llegar. Esto sin contar con los ataques xenófobos que se dan desde la ciudadanía en general, pero también desde algunas autoridades colombianas. Mi nombre es Sergio Hernández, este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos sobre la migración venezolana en Colombia. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Jan Grill, quien es antropólogo y cuenta con un doctorado en antropología social de la Universidad de St. Andrews, Escocia. Jan actualmente se desenvuelve como profesor de sociología en la Universidad del Valle, donde también es director de este programa de estudios. Bienvenido, Jan, y es un gusto muy grato tenerte con nosotros hoy aquí. Saludos cordiales a todos y todas. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en este podcast nos gusta comenzar siempre por lo más básico. En este sentido, brevemente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de migración venezolana? En términos generales, cuando hablamos de migración venezolana, podemos decir que hablamos de algunos flujos migratorios y mobiliarios de personas provenientes de Venezuela. Este tipo de flujos están asociados, o cuando hablamos en el día de hoy sobre migración venezolana, muchas veces pensamos solamente en los últimos años, cuando muchas personas salen de Venezuela en el contexto de la crisis socioeconómica, en una búsqueda de mejorar vida o salir adelante, y pensar sobre algunos futuros quizás más viables que sienten no es posible para ellos y ellas en Venezuela de hoy. Pero yo creo que es más preciso también hablan migrantes provenientes de Venezuela, porque no solamente se trata de migrantes que son con la nacionalidad venezolana. También hay otros tipos de migrantes. Así que una de las características que yo diría acompaña a esta migración es que incluye múltiples actores muy diversos y con diferentes situaciones, condiciones y circunstancias ya en Venezuela. También es bueno recordar que en términos de números, esta migración, los últimos años de la migración proveniente de Venezuela, es quizás una de las más grandes en las últimas décadas y tiene patrones muy específicos en contraste con otras olas migratorias. No tiene solamente una dirección o una orientación. Por ejemplo, como en otros patrones migratorios en el contexto de América Latina, muchas migraciones están dirigidos o orientados con la imaginación de salir del sur al norte, ¿no? Sí, el norte está imaginado como
como América o en el norte de América o Canadá o bueno, estos países o Europa, por ejemplo, en este contexto es muy distinto porque esta migración realmente implica diferentes direcciones. Así que hay muchos países, por ejemplo como Colombia, que en un día a otro se vuelven receptores de relativamente grandes números de migrantes que están llegando o cruzando o regresando. Y todo eso implica la migración venezolana, si la llamamos así. Y eso es muy, muy importante porque en este sentido implica algo que algunas organizaciones llaman una de las más grandes crisis migratorias o humanitarias en las últimas décadas. Y con certeza podemos decir que en el contexto de América Latina es así, es algo que muy pocas veces en historia en América Latina se podría ver. Entonces tiene su específica. Quizás para decir solamente 3 punticos, yo creo que también debemos ser cuidadosos cuando utilizamos este término de inmigración venezolana y no olvidar que, por ejemplo, para algunas zonas, por ejemplo, la zona fronteriza en Colombia, la migración venezolana o colombo-venezolana es algo que es históricamente parte de la cotidianidad de esta zona. Así que para algunas personas no es que es como novedad, ¿no? También, como yo ya mencioné, no todas las personas que migran son venezolanos en términos de su nacionalidad y tampoco no todas estas personas están o proveen de los mismos espacios o tienen las mismas condiciones, ¿no? En contraste con otras migraciones, esta migración es muy heterogénea precisamente porque diferentes sectores de la sociedad venezolana fueron afectados por la crisis. Entonces hay múltiples razones, pero también diferentes capitales con cuales migran los migrantes. Entonces, y diferentes perfiles, etcétera. Así que eso diferencia también mucho las estrategias de los migrantes, modos de inserción en las sociedades de donde migran, etcétera. Y por último, si quería mencionar el tercer punto es que los migrantes llegan también con diferentes tipos de estatus legal. Eso también es importante tener en cuenta porque hay algunos migrantes que llegan y buscan asilo o podemos pensarlo como refugiados bajo del acuerdo de Cartagena, pero también otro tipo de migrantes sin buscar esta categoría de ser refugiado o buscando asilo. Y la mayoría, por ejemplo, en Colombia son migrantes que vienen por múltiples razones en la búsqueda de la vida quizás más viable. Claro, ahí tocas muchos elementos que de pronto podríamos desglosar un poco y me llaman la atención 3, pero te cuento el primero de ellos y tiene que ver con que no solamente son venezolanos quienes están migrando desde Venezuela hacia el resto de América Latina, sino que hay de otras nacionalidades y allí hay un fenómeno bastante interesante que está siendo documentado, que es el tema de los retornados, es decir, aquellos colombianos que en décadas anteriores salieron hacia Venezuela, se instalaron allá y en estos momentos se están volviendo, han estado volviendo los últimos años. Aparte de estos retornados y venezolanos, también tenemos, digamos, en Colombia un flujo migratorio de otros tipos que últimamente han sido como muy novedosos. Pero la pregunta que te quería hacer específicamente es sobre algo que me llamó mucho la atención, que es que normalmente ha habido migración colombo-venezolana sabiendo que tenemos una frontera bastante extensa entre ambos países y que es una frontera porosa, es decir, que tiene muchos pasos fronterizos por donde la gente se mueve de un lado para otro. ¿Por qué si esto ha sido común en la vida de estas dos naciones, porque ahora se volvió como un problema público?
el tema de los venezolanos y se le llamó tanto la atención. Sí, de acuerdo. Yo creo que la historia de relación entre Colombia y Venezuela, desde su inicio, desde la creación de los dos países, dos estados, encontramos una constante relación o migración y flujos entre estos ciudadanos de ambas naciones. Y yo diría que buena parte, o por largos periodos, esta frontera es muy porosa, ¿no? Y de hecho yo creo que las personas que viven en estas fronteras muchas veces habitan múltiples sentidos de pertenencia o parte de migrar o cruzar la frontera era parte de la vida cotidiana, si es por razones económicas, si es por razones de intercambios, salud, familia. Entonces históricamente solamente muestra alguna hibridez cultural y también muestra que históricamente, como cualquier otra frontera geopolítica que divide naciones y países, es básicamente arbitraria, es decir, donde un país pone frontera es un resultado de algún acto político, pero muchas veces hay relaciones preexistentes, culturales, sociales, lazos, y estas siguen fluyendo por buenas partes de historia. Por supuesto, en los últimos años, con la migración y también con, por ejemplo, cierre de las fronteras, esto afecta mucho de todo este patrón de circulación, de intercambios, de estrategias socioeconómicas, y paradójicamente no solamente afecta por la vida de personas que habitan estas zonas de fronteras en Venezuela o en Colombia, pero también, por supuesto, afecta mucho la vida y los sueños de los migrantes, ¿no? Lo que podemos decir con certeza que no para la migración, cerrar la frontera no para la migración, y en contrario, yo diría que aumenta las condiciones de inseguridad y riesgo, porque muchos migrantes buscan entonces otras maneras de cruzar las fronteras y muchas veces entonces entran en algunas redes más informales de las personas y organizaciones o, bueno, redes, personas que lo están acompañando en cruzar la frontera, pero eso también los pone en gran riesgo. Entonces, cerrar la frontera como en una estrategia política, yo creo, genera solamente más riesgo y sufrimiento y no para el movimiento o las relaciones. Otro punto que yo quería comentar cuando estás como preguntando, yo creo que también históricamente esta relación es muy interesante porque en algún sentido los últimos años y relativamente alto número de migrantes provenientes de Venezuela que cruzan refleja una historia de relaciones sociales, pero estas relaciones entre migrantes también reflejan relaciones entre países y diferentes desarrollos políticos, sociales. Y quizás si pensamos en los últimos, la historia más reciente, ¿no? Entonces en los últimos siglos, por ejemplo en 80s, 90s, donde podríamos observar alto número de migrantes que están huyendo Colombia, si es por razón de desplazamiento o conflictos o violencia o pobreza. Muchos buscan o ven Venezuela como una posibilidad de salir adelante. Entonces se genera estas redes o fortalecen de esta diáspora colombiana, en este caso en diferentes partes de Venezuela. Y en este contexto, en esta temporada históricamente también, y eso es que notamos, por ejemplo, en nuestra investigación, muchos recuerdan los primeros pasos en Venezuela, pero también muchos migrantes en el día de hoy, provenientes de Venezuela, recuerdan esta llegada de colombianos. Y también recuerdan muy bien, por ejemplo, una imagen de migrante que viene de Venezuela
a Colombia, como alguien que fue asociado con algún estatus o algún poder o una posibilidad económica. Así que para muchos migrantes colombianos en los años 80, 90, Venezuela fue destino donde podrían reinventar o restablecerse. Y eso es muy importante porque en el día de hoy lo que vemos es que estas redes transnacionales preexistentes de esta crisis actual en Venezuela facilitan muchos flujos migratorios y permiten que muchos migrantes colombianos en Venezuela o sus hijos e hijas están regresando. Pues es un regreso, ¿no? Para algunos no es tanto regreso, sino llegar primera vez a Colombia, que conocieran por recuerdos, por formas de hablar, por algunas prácticas culturales que muchos migrantes colombianos estaban manteniendo en Venezuela. Pero son estas redes sociales que permiten que estos migrantes retornados llegan y buscan estas formas de insertarse en algunos lugares donde muchos de ellos ya tienen algunos conocidos o familiares. Y también, por supuesto, un factor muy importante que para muchos de estos retornados, ellos y ellas cuentan con un derecho de ser colombiano o muchos tienen pasaportes, otros nacionalidad y otros lo pueden buscar en manera relativamente fácil. Y eso permite o genera condiciones que facilitan en manera muy, muy importante, yo diría, mejor inserción social, laboral, en los contextos, en los lugares en Colombia en cual ellos migran, ¿no? Entonces yo creo que esta historia entre Colombia y Venezuela es muy importante. Y además también yo creo que permite generar algún tipo de sentimientos morales que muchos colombianos han sentido en relación con Venezuela. En algún sentido, estos sentimientos morales que son históricamente producidos y algún sentido de deuda moral con Venezuela también orienta algunas acciones de ayuda, de solidaridad, de formas de acogida, etc. Entonces yo creo que esta relación entre diferentes países, en este caso entre Colombia y Venezuela, es muy importante. Por supuesto también trae otras dinámicas, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la transformación profunda de esta relación entre los países, en cual ya la figura de migrante venezolano no está asociado con alguien que viene de Venezuela porque logró, no sé, ganar o tener buen trabajo y ganar plata y regresar a Colombia como antes, sino cada vez más el migrante de Venezuela está asociado con alguna crisis, con dificultades. Entonces también se transforman, yo diría, como las jerarquías entre cómo se imagina migrante proveniente de Venezuela en tiempo, ¿no? Porque antes era más bien colombianos buscando mejor futuro en Venezuela y ahora en relativamente tiempo corto esta relación está reconfigurada. ¿Hubo algún tipo de inversión allí donde antiguamente nosotros fuimos muchos los que nos fuimos para Venezuela? Normalmente en Colombia se tiende a pensar en la migración como algo hacia el norte, como bien decías anteriormente, hacia Estados Unidos, Europa, especialmente España, pero a veces nos olvidamos que hacia Venezuela fueron miles de colombianos los que fueron a buscar mejores oportunidades en los 90s, en la primera década de los 2000. Y ahora sucede lo contrario y allí está la deuda moral de la que hablabas hace poco. Pero me gustaría devolverme un poco a algo que dijiste en tu primera intervención sobre que había diferentes motivos para migrar, ¿cierto? Diferentes razones por las cuales personas que vivían en Venezuela, no solamente venezolanos, sino retornados y otras nacionalidades, migran hacia Colombia.
pero que también podríamos determinar que hay diferentes tipos de perfiles socioeconómicos, por decirlo de alguna manera, de estas personas que están migrando. Y quisiera centrarme allí, preguntarte como qué aspectos principales, yo sé que pueden ser muchísimos, pero cuáles serían los principales para poder caracterizar a los migrantes que vienen de Venezuela hacia Colombia, en términos socioeconómicos o sociodemográficos también. Sí, muchas gracias por esta pregunta que es muy importante, porque nos permite también resaltar la heterogeneidad de los migrantes, ¿no? En contrario, por ejemplo, con muchas representaciones que circulan medias, en cual hablan en general los venezolanos, etcétera, etcétera. Esta pregunta nos permite diferenciar muy bien las grandes diferencias entre diferentes grupos de migrantes, porque en los últimos años podríamos ver diferentes olas de diferentes migrantes. Entonces es muy importante porque eso nos permite entender también diferentes estrategias de migrantes. La capacidad de restablecerse en otro lugar depende mucho de su posición social que ocupaban ya en Venezuela. Entonces, primero cuando debemos tener, ¿no?, en cuenta o pensar la temporalidad de migración. Entonces hay diferentes olas y entre las primeras olas migran las personas con un estatus un poco más, ¿cómo decirlo?, clases medias o más privilegiados. Y también migran en el momento cuando la crisis en Venezuela no es todavía tan profunda, pero muchos de ellos y ellas ya anticipan que las cosas pueden ir o se pueden empeorar. Entonces en este momento, por ejemplo, cuentan con algunos recursos o ahorros que invierten y migran. Y esto es clave porque como avanzan los años, por ejemplo, los recursos o ahorros para muchas personas pues tiene cada vez menos valor en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Que podrían utilizar en los nuevos lugares. Entonces, en estos primeros años de esta migración proveniente de Venezuela, la migración tampoco es tan maciza, o se migran más en algunos países y en otros. La mayoría de los migrantes cruzan o viajan, por ejemplo, más en aviones y están mucho más invisibles para las sociedades receptoras, ¿sí? Y también no existen tantos niveles de, por ejemplo, xenofobia o racismo como por ejemplo, ahora. Y muchos de ellos, precisamente porque cuentan con algunos recursos, y cuando digo recursos no hablo solamente de recursos económicos, pero también lo que podemos, con un poco categorías sociológicas, llamar un tipo de capitales, según un sociólogo francés, Pierre Bourdieu. Muchos de ellos también son altamente calificados y encuentran o logran reinventarse o generar, por ejemplo, se vuelven algunos empresarios o algunos ocupan lugares más bien en clase media, por ejemplo, en Colombia, o logran, por ejemplo, llegar con los papeles ya reconocidos o están o sea, ya traen sus papeles que necesitan convalidar, por ejemplo, en Colombia, y logran hacerlo. Este proceso es costoso, dura tiempo, pero muchos de ellos y ellas lo logran. Entonces esta primera ola o primeras olas tiene una especificidad en este sentido. La segunda y tercera, bueno, hay diferente, no sé si decir claramente, es difícil dividir las olas, pero los años que siguen, lo que ocurre también, que empiezan a migrar las personas con menos recursos o quizás de condiciones más precarias, y eso por supuesto está acompañado con la crisis socioeconómica o las dificultades que las personas viven en Venezuela, que sienten que es cada vez más difícil ganar suficiente para asegurar alguna vida más viable
para ellos o sus familiares. Entonces, eso implica que muchos de ellos ya vienen con otros transportes, si son buses, o la figura quizás más como que muchos vemos por las fotos son los caminantes, ¿no? Que no tienen ni siquiera suficientes recursos para viajes y buscan estas nuevas oportunidades dentro de una gran vulnerabilidad estructural. Y eso implica que es mucho más difícil para ellos y ellas encontrar o restablecerse en otro lugar, porque en cualquier migración siempre implica que uno necesita un capital, si es económico, si es social, para que alguien me ayude. Entonces muchos de ellos vienen de condiciones más precarias y entran también lugares en Colombia, por ejemplo, que son más precarios, o espacios, o barrios, o trabajos más precarios. Y, por supuesto, también llegan en momento en cual hay más números de migrantes, hay más también ya preconcepciones o estereotipos contra los migrantes. Entonces, muchos de ellos entran en condiciones más difíciles. Entre estas olas que llegan más tarde, por supuesto, también hay personas que son relativamente altamente calificadas, pero yo diría que para muchos de estos migrantes, muchos de ellos experimentan lo que podemos llamar la movilidad social descendientes. Es decir, muchos de ellos piensan, o cuando encuentran algún tipo de trabajo, lo piensan como algo que pues no es un trabajo, no es una profesión que ellos estaban haciendo en Venezuela. Por ejemplo, muchos trabajan en restaurantes, entonces, pero lo hacen o ni siquiera tienen contrato, muchos trabajan en trabajos informales, condiciones explotativas, pero muchos y muchas los piensan como algún paso para salir adelante mientras uno se establece un poco más. También un rol importante juegan las obligaciones que tienen, por ejemplo, con la familia en Venezuela, porque muchos de ellos necesitan ganar para sobrevivir y para mandar remesas. Entonces, aceptan muchos de estos trabajos muy precarios con la esperanza que en algún momento pueden buscar otros trabajos o mejorar sus salarios. Pero como yo ya dije, es algún rasgo que sí podemos identificar, que muchos de ellos están experimentando inicialmente una movilidad social descendiente, en términos que no trabajan con las profesiones o con lo que estaban haciendo en Venezuela antes de la crisis, pero por el mismo tiempo, en manera muy relacional, lo comparan con las condiciones o posibilidades en Venezuela, que muchos y muchas de ellos dicen que era casi imposible para sobrevivir. Entonces hay, sí, estos son como algunos rasgos. Una de las dificultades que también estaban enfrentando los migrantes que vienen ya dentro de este como contexto de una vulnerabilidad estructural, estas precariedades, es que, por ejemplo, no pueden o es mucho más difícil para ellos obtener algún reconocimiento de sus experiencias laborales o de sus títulos obtenidos en Venezuela. Si es por cuestión de que no cuentan con todos los documentos que piden instituciones, por ejemplo, en Colombia, para convalidar diplomas, o solamente porque no cuentan con suficiente plata para pagar todo este proceso que es bastante costoso. Entonces, en algún sentido están empezando desde cero, en términos de que no pueden ejercer, trabajar en lo que, por ejemplo, era su especialización antes. Pero por otro lado, yo creo que para países receptores como Colombia, este tipo de migración también implica un gran movilidad de personas altamente calificadas. Y sí se podría reconocer o buscar espacios como
como reconocer y reajustar todas estas condiciones, eso puede ser un gran apoyo a la economía colombiana, por ejemplo. Pero sí, yo creo que la pregunta, para concluir, suya es muy importante, porque de cuál perfil sociodemográfico vienen, eso en algún sentido condiciona la capacidad y las posibilidades que tienen en un lugar donde llegan. Quizás mencionar dos puntos adicionales. Muchos migrantes, especialmente en los últimos años, también migran con algún contacto en algún lugar. Y dependiendo qué tal bueno es este contacto, qué posición tiene, muchas veces estas personas, los migrantes que migraron ya antes y ya viven en algún lugar, funcionan como una ayuda en los primeros pasos, o comparten apartamentos, se ayudan entre ellos mismos. Pero por supuesto, eso también implica relaciones muy frágiles. También hay diferentes, hay ayuda, pero también hay explotación, por ejemplo. Y el último punto que yo quiero mencionar, quizás, si me permite, no solamente los perfiles sociodemográficos, yo creo que también, o socioeconómico, un aspecto muy importante también es para migrantes que vienen de algunos espacios, diferentes regiones de Venezuela, y diferentes como regiones que tienen algunos rasgos culturales, pero por ejemplo para algunos y algunas es también importante algo que podemos llamar alguna cercanía cultural, o si es imaginaria, o bueno, pero es sentida con alguna región, por ejemplo, más que otro. Algunas veces eso también tiene que ver con clima, pero por ejemplo, algunos migrantes sienten que Cali es muy cerca culturalmente o con clima con algunas regiones de Venezuela, y si lo comparan con regiones más frío o con otra configuración cultural de otras regiones de Colombia, sienten como más acogido en algunas regiones que en otros, ¿no? Y yo creo que eso también es importante quizás mencionar aquí. Bastante importante eso que nos dice sobre Cali y cómo los migrantes sienten esta ciudad y seguramente el Valle del Cauca como algo similar a lo que puedan haber vivido en su país y culturalmente también, que estemos tan cercanos. Y me gustaría, por último, preguntar algo a lo que hacía referencia hace poco, cuando decías que generar estos perfiles sociodemográficos o posibilitar la diferenciación de las personas que viajan o los grupos sociales que viajan hacia Colombia, era como una herramienta para evitar la totalización discursiva en la que se mete a todos los migrantes venezolanos o toda la población venezolana, para ser más preciso, como en el mismo saco. En este sentido, vemos que la totalización más grande y problemática que podemos encontrar en Colombia es la que hacen acerca de la migración venezolana y la criminalidad, esa asociación que termina siendo una muestra de xenofobia dentro de nuestro país, y donde no solamente digamos el colombiano, el ciudadano que no tiene cargos en el Estado, pues la hace a veces constantemente, uno lo puede escuchar en las calles, sino que desde instancias de poder, por ejemplo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues lo ha dicho reiteradamente, se hace ese tipo de aseveraciones, ese tipo de totalizaciones que genera problemas de xenofobia en nuestro país. En este sentido, ¿qué crees tú o qué puntos serían importantes para pensar este fenómeno de xenofobia? Y de pronto, si desde tu experiencia se pueden encontrar algún tipo de alternativas para poder luchar contra este fenómeno. Sí, muchas gracias por esta importante pregunta, ¿no? Si me permite, la puedo dividir en dos aspectos. Primero, como hablar un poco más sobre xenofobia, sus formas. Y segundo, siento, ¿no? Está preguntando sobre cómo podríamos luchar o transformar algunos sentimientos y acciones y creencias sobre los otros, ¿no? Y también yo, siempre cuando hablamos sobre este tema, yo quiero decir de inicio,
que conjunto con xenofobia, por supuesto, existe, y yo quiero resaltar eso, un gran amplio de acciones de solidaridad, de compasión, por ejemplo, en un país como Colombia, ¿no? De hecho, yo creo que si lo comparamos con otros países, hay un gran rango de acciones que facilitan la llegada de migraciones, desde no cerrar la frontera como muchos otros países hicieron, bueno, hasta el último momento, pero así que hay como, y también yo creo que, por ejemplo, la política del Estado en el nivel nacional, por ejemplo, el esfuerzo a regularización de los migrantes, yo creo que está legalmente en términos de políticas es muy progresiva, es decir, hay una opción de regularización que es muy importante, creo. En general, en contexto global, yo creo que es una medida muy progresiva. Pero si hablamos de xenofobia, y yo sí siento que estamos enfrentando cada vez más sentido de xenofobia, si me permite, yo diría como varios puntos. Primero, en términos de categoría, muchos hablan de xenofobia, que uno puede definir como miedo de lo no conocido, ¿no? O del otro que no conocemos. Yo diría que eso es una dimensión de lo que podemos catalogar como xenofobia. Es miedo o que está basado en alguna ignorancia o precisamente intentar homogenizar los migrantes y verlo como amenaza, peligro. Pero yo diría que no necesitamos solamente pensar sobre xenofobia, pero también podemos pensar con otras categorías, por ejemplo, racismo. La gente siempre se asusta cuando decir, ay, racismo, pero yo creo que sí debemos hablar sobre eso, especialmente en el contexto colombiano también. Otros autores hablan sobre aporofobia, que es un término elaborado por Cortina, una filósofa española, como miedo del pobre, pero yo no creo que es solamente miedo con un migrante pobre, porque hay varias formas que podemos pensar y creencias que se siguen produciendo y reproduciendo y fortaleciendo y que necesitamos enfrentar precisamente para luchar contra ignorancia, yo creo, porque hay poco conocimiento. Pero yo creo que en algún sentido lo que vemos en algunas razones que impulsan o generan más xenofobia o racismo primero es xenofobia o racismo por una preocupación con números, ¿no? Entonces hay muchas personas y aquí el rol de periodismo, buen periodismo es vital, genera miedo con algunas categorizaciones diciendo, ya son muchos, ¿sí? O por ejemplo, hay políticos y políticas que dicen, ya no aguantamos, no hay capacidad. Y eso es algo que históricamente podemos ver en todos los países donde hay algún tipo de racismo o xenofobia contra los migrantes. Entonces yo diría xenofobia o racismo por la imaginación de números, miedo de números grandes, ¿no? Otro yo diría que es algo, también yo creo que es una consecuencia de formas de pensar sobre crisis. Porque cuando se piensa sobre crisis, si es crisis humanitaria, crisis migratoria, y la intervención alrededor de esto, muchas veces se piensa como algo temporal. Entonces, en los primeros años de la migración proveniente de Venezuela, se notan muchos sentimientos de solidaridad, mucha compasión, muchas iniciativas, se busca apoyo internacional, hay respuesta de gobierno, aunque hay un poco de demora, especialmente a nivel local, de respuesta de alcaldesas y alcaldes, etc. Pero hay respuesta, pero yo creo que con más tiempo, cuando ya la gente empieza a realizar, o sea, que eso no es tiempo corto, eso no es que, no, porque en el caso de Venezuela, si los oyentes y las oyentes recuerdan, muchos tenían como expectativas que algo va a cambiar en Venezuela y así que muchos migrantes regresan, ¿no?
pero con un tiempo pues es cada vez claro que el cambio no ocurrió tan rápido como muchos comentaristas pensaban. Así que cada vez más claro es que muchos migrantes están y van a quedarse en los países donde emigraron y ciudades y lugares. Entonces yo creo que ocurre un fenómeno en cual mucha gente les cuesta que lo temporal se vuelva algo más permanente. Y también es algún tipo de cansancio moral, para decirlo así, que tiene que ver con esta expectativa de una temporalidad corta, mientras ahora hablamos de una condición que está aquí por quedarse, por futuro. Sí, en la misma manera como muchos migrantes colombianos llegaron a Venezuela y se quedaron por mucho tiempo y muchos, si no era por la crisis, estarían allá. ¿Sí? Y yo creo que esto es importante también, algo que nos permite entender un poco la xenofobia. Y otro, yo diría, otro aspecto que está conectado es con unos discursos e ideas que podemos llamar relacionales entre quién merece ayuda o quién merece oportunidad laboral. Y en la sociedad colombiana circulan muchas ideas sobre ¿y nosotros y nuestros pobres qué? ¿Sí? ¿Y nosotros qué? Entonces hay percepciones entre varias personas y apoyadas de varios medios o políticos que quieren como pensar, bueno, si estamos ayudando a los venezolanos, entonces eso significa que nuestros pobres no reciben ayuda o toca compartirlo, ¿no? En algún sentido, esta idea muy rígida, muy nacionalista, yo creo que no ayuda y en contrario aumenta xenofobia, ¿sí? Porque y paradójicamente empieza a impulsar que las personas que sufren en las condiciones socioeconómicas precarias, si son los pobres migrantes o si son los pobres colombianos, o sea, aquí ellos viven en condiciones muy parecidas. Entonces estos discursos lo que hacen que las personas en las mismas condiciones empiezan a echar culpa a los otros, sino pensar sobre otros asuntos. Por ejemplo, un aspecto muy preocupante en Colombia es, por ejemplo, abusos laborales, ¿no? Y la aceptación de trabajos muy mal pagados que beneficia a algunos empresarios o a algunas personas, pero por supuesto no beneficia a las personas pobres que trabajan, porque muchos tienen dificultades a sobrevivir y trabajan en las condiciones supremamente explotativas. Y muchas veces los que viven en algunas condiciones más críticas, por ejemplo, recién llegados migrantes, aceptan estas condiciones como una forma de salir adelante, pero por supuesto esto significa que otras personas pobres que antes estaban o están en estos trabajos pues se sienten como algún sentimiento desagradable, pero el problema no son los otros migrantes, sino, por ejemplo, las condiciones laborales, ¿sí? ¿Sí? Pero eso genera algunos como, yo diría, como condiciones que contribuyen a aumentar xenofobia. Yo creo que eso aquí, la salida no es solamente en los discursos, en las campañas que son muy importantes para educar, pero sino también pensar precisamente sobre la forma de respetar o implementar o mejorar las condiciones laborales para todos y todas, y no importa cuál nacionalidad, ¿sí? Bueno, y otros dos aspectos, y quizás primero, y yo empiezo con lo que se volvió en el contexto de pandemia, varios alcaldes y alcaldesas, entre otros actores, empezaron durante de la pandemia culpar o señalar a los migrantes como amenaza de bioseguridad. Y eso también fue un factor que han contribuido miedo del otro, miedo a la persona que se mueve. Entonces, por ejemplo, en varios contextos vimos que eran con una exageración, visto que los migrantes pueden ser como cuerpos que transmiten una enfermedad. Yo creo que esta forma de clasificar
los cuerpos que se mueven y buscan o viven en algunos espacios precarios han contribuido que algunas personas identifican o tienen más miedo de los migrantes. Y eso se podría notar, por ejemplo, en contextos concretos, en varias ciudades, donde incluso las personas migrantes ya establecidas, ya trabajadoras aquí varios años, por ejemplo, en Cali, fueron en algún sentido clasificados juntos con otros migrantes, por ejemplo, los que estaban caminando en regreso a Venezuela, de Ecuador, por ejemplo, que fueron señalados como, ay, cuidado, la gente no viene aquí porque ustedes pueden transmitir COVID, etc. Y todo esto yo creo que han generado han contribuido de generar más miedo de los que se mueven, ¿sí? Y fue reflejado también en algunos implementación de políticas más de control de movilidades o búsqueda de generar los corredores humanitarios. Sí, pero yo creo que afectaba en algún sentido, y ahora no hablo de la intención o no intención de los que tomaban estas decisiones, ¿sí? Pero en sus consecuencias, estas medidas algunas veces han contribuido de aumentar miedo de los otros, de los migrantes. Y el último punto es aumento de xenofobia o racismo gracias de estos discursos de criminalización, ¿sí? Que varios, como ya bien señalan en el primer, por ejemplo, la alcaldesa en Bogotá, en varias ocasiones señalando la nacionalidad de alguna persona, algunas personas que hacen algún hecho o participan en algún hecho violento o llamarlo como criminal, ¿no? Y aquí eso es fundamental porque muchos discursos, y no solamente de políticos, pero también de periodismo, empiezan a hablar sobre migrantes y sus cuerpos como cuerpos que son más criminales, ¿no? O que están participando en alguna red de criminalidad, ¿sí? Pero aquí yo creo lo clave es luchar contra este tipo de discursos y luchar con la evidencia. Es decir, no existe ninguna relación causal entre criminalidad o entre crimen y nacionalidad. Porque si existiría, por ejemplo, estaríamos con los discursos de racismo biológico. O sea, nadie nace criminal. Sí, o sea uno no nace colombiano y más que todos los colombianos saben muy bien cómo es vivir con un estigma afuera, con un estigma de ser migrante colombiano que encuentra un montón de discursos que lo sospechan de diferentes crímenes. Entonces, no existe esta relación causal entre nacionalidad y algún crimen. Y tampoco, en términos estadísticos, si bien es cierto que algunas personas participan con la nacionalidad venezolana, igual como con la nacionalidad colombiana o cualquier otra nacionalidad. Pero la diferencia es que cuando lo hacen colombianos, nunca en discurso la alcaldesa o el alcalde o cualquier dice, eso fue hecho por, no sé, joven XZ año colombiano. Porque no tiene ninguna relación causal para explicar el crimen. Porque la mayoría de estos crímenes o hechos, incluso si lo hacen colombianos o venezolanos por nacionalidad, la mayoría de esos no son motivados como por algún sentimiento de lo hago porque él es colombiano o él es venezolano. No, eso no es así. Son cualquier crimen, o si lo llamamos hecho, que está clasificado como crimen, que no tiene nada que ver con nacionalidad. Entonces, no existe esta relación. Entonces, los discursos que, por ejemplo, algunas alcaldesas o alcaldes generan
no tiene ninguna base empírica, es decir, no apoya, sino genera xenofobia y no apoya entender, esclarecer hechos tampoco. Y aquí yo creo, y con esto pues quizás como para concluir también es, después de alguna de intervención, como hemos visto por ejemplo con la alcaldesa de Bogotá, muchas veces la discusión se centra en si la pronunciación o las palabras de ella fue o no fue xenófoba. Y yo diría, a mí no me interesa tanto decir si fue xenófoba o no, pero lo que es cierto que contribuye en manera profunda de xenofobia, ¿sí? Y ella sí defiende que no, sí no, pero si ella mira cualquier indicador que puede medir xenofobia, después de este tipo de intervenciones que primero no esclarecen hechos, sino genera algún mito, o más bien como adscribe un crimen a alguna nacionalidad que no existe esta causalidad, pero además genera que mucha persona empieza a imaginar las personas provenientes de Venezuela como proclive o inclinados a algún crimen. O sea, aumenta una percepción de inseguridad, pero inseguridad racializada o inseguridad nacionalizada, para llamarlo así. Entonces, esto yo creo que es importante porque muchos de estos discursos tienen un poder de generar estos lentes y generar más inseguridad, más percepción de inseguridad, donde antes no estaba. Y también donde no tiene nada que ver con nacionalidad. Y esto es muy, muy importante. Muchísimas gracias a Jan por participar hoy y a ustedes por escucharnos. Les habló Sergio Hernández, este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos la siguiente semana para hablar de este tema desde otro tipo de perspectiva. No olviden suscribirse a nuestros canales Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.